Siento el viento quebrarse sobre las tejas gastadas de la vieja finca, ese crujido antiguo que reaparece en el silencio de la madrugada. Las montañas de Asturias respiran bajo un velo de niebla, y yo estoy allí, de pie frente a la puerta de madera podrida, contemplando lo que nació del hambre y la desesperación. La tierra parece susurrar, húmeda y oscura, como si guardara secretos enterrados bajo el lodo de los cerdos. Hay un olor metálico en el aire, no es solo sangre, quizás sea el sabor de una carne que nunca debió existir. Vi rastros, huellas que cruzan los mantos de paja, marcas de animales que crecieron demasiado rápido, que miraban con ojos demasiado humanos. El cielo, de un gris sucio, quedó suspendido sobre la granja, y la noche se estiró como un velo que todo lo cubre. Me senté al borde del chiquero y escuché un gruñido, o fue algo anterior al cerdo. Escuché el barro moverse, la respiración extraña de la tierra, el hambre suelta corriendo por todas partes. Y comprendí, lo que no se decía, pronto se haría visible. Ahora, te invito a entrar conmigo en ese mundo olvidado, donde lo normal se deforma y la miseria engendra lo impensable. Prepárate para caminar entre sombras antiguas, oler el hierro, ver los huesos mezclados con la paja, sentir el escalofrío lento subiéndote por la espalda, porque esta es la historia de los hermanos que criaban cerdos con carne humana, y yo estuve allí. El pueblo estaba encajado entre valles fríos y caminos olvidados, rodeado de pinos demasiado altos y un cielo que parecía pesar sobre los hombros. No había nombres pintados en las casas, ni relojes dentro de ellas. El tiempo allí era el goteo de la lluvia sobre el zinc, la podredumbre lenta de las frutas, el desmoronamiento de las paredes. Era 1921 y España aún sangraba. La guerra en Marruecos, la política quebrada, la escasez. Pero nada llegaba tan hondo como el hambre. Ese hambre que desgarra por dentro, que hace doler los huesos y vacía los ojos. Decían que los inviernos eran más largos en las montañas y que los trenes de harina ya no subían. La gente masticaba raíces, hervía cortezas, cazaba con piedras y rezaba, porque cuando se acaba el pan, es el miedo quien alimenta. Fue en ese silencio miserable que dos hermanos comenzaron a volverse invisibles. Los conocían solo como los hermanos de la curva, por vivir al final de un tramo de tierra roja y retorcida. Siempre sucios, los rostros ocultos bajo boinas oscuras. Hablaban poco, casi no gesticulaban. Las mujeres del pueblo los respetaban por mantener su finca en pie, cuando ya muchos habían abandonado el campo. El mayor, Joaquín, tenía ojos profundos como pozos. El menor, Simón, sonreía con los labios apretados, como si guardara algo entre los dientes. Trabajaban desde antes del amanecer. Sus cerdos eran grandes, rosados, de carne abundante, y eso incomodaba. Mientras los demás no tenían ni gallinas, ellos vendían tocino en la feria. «Tienen secretos», murmuraban, pero nadie preguntaba. El miedo también tenía nombre en aquel lugar. Recuerdo la vez que los vi en misa. Se sentaron en la última fila, pegados al muro frío de la capilla. No comulgaron. Solo miraban, inmóviles, como si ya estuvieran de luto por algo que los demás no sabíamos. El cura les dio un saludo breve. Nadie más los tocaba. Había algo en sus ojos que era anterior a cualquier palabra. Un silencio que se pegaba a la piel. Mientras el sermón hablaba de tentación y pecado, vi a Joaquín cerrar los ojos lentamente. Parecía estar en otro sitio, quizás dentro de su propia memoria. Simón, en cambio, miraba fijo la vela del altar, como si la llama le susurrara un idioma que solo él entendía. Al final, se marcharon antes de la bendición, y cuando la puerta se cerró, quedó su olor, una mezcla de sudor, humo y carne cruda. Las casas del pueblo se estaban secando por dentro, gente muriendo de frío, ancianos enterrados con los pies desnudos. Nadie recordaba lo que era comer hasta saciarse. La harina venía mezclada con piedras, la leche era agua blanca. Los hombres iban a las minas, pero no siempre volvían. Las mujeres contaban las papas como si fueran horas de vida.
Los niños aprendían a tragarse el llanto, y lo que no se traga, se pudre. En ese escenario los hermanos empezaron a llamar la atención. Cerdos bien alimentados, en tiempos de hambre, había algo mal allí, pero era un error cómodo. Mejor un misterio que una verdad. Y dentro de las casas, cuando el viento golpeaba fuerte, las madres tapaban los oídos de sus hijos, para que no oyeran los gritos que a veces venían desde la finca. Su casa era de piedra oscura, cubierta de musgo. Desde fuera, casi no se veía luz. Solo una chimenea que escupía humo constantemente, como si algo siempre estuviera hirviendo. El chiquero quedaba al fondo, lejos del camino, cercado con estacas gruesas y sogas viejas. Los cerdos, enormes. Ojos pequeños para cuerpos tan grandes, siempre con la cabeza gacha. El olor no era solo estiércol. Había un amargor que se metía en la nariz y no salía más. Quien pasaba cerca sentía náuseas, pero nadie decía nada en voz alta. Allí, el miedo era un pacto colectivo, y la verdad, un precio demasiado alto. El pueblo prefería fingir, y así, los hermanos seguían intocables, como si fueran parte de la tierra, o peor, como si la tierra fuera parte de ellos. Una tarde, fui a buscar leña cerca del cerro. El viento cortaba la cara, y las nubes se apilaban sobre las cumbres. Entonces vi a Joaquín arrastrando algo cubierto por un manto oscuro. Era pesado. Su cuerpo encorvado delataba el esfuerzo. El paño se abrió por un segundo. Vi un pie humano, desnudo, pálido, lleno de barro. ¿Y qué hice? Nada. Me escondí tras una piedra y esperé a que pasara. Luego corrí a casa, con el corazón golpeando como martillo. Quise contarle a mi madre, pero no pude. Las palabras no salían. Era como si el miedo hubiera tomado el lugar de mi lengua. Nunca volví a buscar leña solo, y desde entonces evité mirar a los ojos de los hermanos, porque lo que vi no fue solo un cuerpo, fue una elección. Y entendí que, en ese pueblo, sobrevivir también era callar. Con el tiempo surgieron rumores, de viajeros que nunca llegaron a su destino, comerciantes que no volvieron del paso de la sierra, pero nadie conectaba los puntos, no oficialmente. Era más fácil culpar al frío, a los lobos, a los caminos traicioneros, hasta que la hija del barbero encontró un collar en el suelo, cerca de la cerca de la finca, de plata, con una piedra azul. Pertenecía a una mujer que había pasado por el pueblo semanas antes. Buscaba refugio por una noche. Durmió en el establo. A la mañana siguiente, desapareció. Dijeron que siguió su viaje, pero nadie la vio. Y ahora, el collar. La niña se lo llevó al padre, que lo enterró en el patio y le hizo jurar que jamás hablara de eso, porque allí, hablar era peligroso, y escuchar, aún peor. El hambre se convirtió en un lente sucio. El pueblo veía todo distorsionado, o fingía no ver. Solo quedaba el sonido. Por las noches se oían ruidos desde el chiquero, crujidos, rasguños, algo entre un lamento y un rugido apagado. Algunos decían que los cerdos lloraban, otros que los hermanos les hablaban, como si enseñaran palabras, como si esperaran respuestas. Y lo más espeluznante, algunos juraban oír voces humanas entre los gruñidos, no gritos, voces, como rezos rotos o ruegos convertidos en ruido. Pero ¿quién se atrevería a investigar? El camino era barro, las noches sin luna, y el miedo, siempre despierto. Nadie entra a la casa de quien alimenta lo imposible. La vida en aquel pueblo era un teatro de fingimientos. Todos sabían, nadie admitía. Los niños crecían rápido y aprendían a desviar la mirada. La iglesia predicaba sobre el pecado, pero sin nombrar a nadie. El guardia nunca subía hasta la finca. Decía estar ocupado con bandidos verdaderos, pero el verdadero terror no estaba en las armas, sino en los silencios, en las miradas, en los cerdos que crecían demasiado. En cada feria, la carne que vendían los hermanos parecía más rosada, más jugosa. Algunos la compraban, otros no, pero todos sabían, y por eso, hasta hoy, no como carne de cerdo, porque el sabor, todavía lo recuerdo, y no era solo animal, era humano.
Ese invierno la nieve cubrió los techos con un manto espeso. Los cuervos desaparecieron. Las puertas permanecían cerradas hasta el mediodía, y un sentimiento extraño se extendía. No era solo miedo, era una vergüenza colectiva, como si todos, de algún modo, se hubieran alimentado de eso, como si cada trozo de carne comprado, cada silencio guardado, formara parte de un ritual. Los hermanos seguían allí, los cerdos también, pero el pueblo ya estaba muerto por dentro. Solo quedaba esperar a que alguien rompiera el ciclo, o que el barro, por fin, revelara lo que tanto escondía. La primera vez que estuve en su finca fue por error. Buscaba un viejo sendero detrás de la sierra, pero me perdí entre los matorrales y los pinos. Cuando me di cuenta, estaba frente a un portón de madera carcomida. Estaba entreabierto, crujiendo suavemente con el viento. Había un silencio antinatural. Ningún canto de pájaros, ningún ladrido, solo el sonido denso de los cerdos respirando. Sí, se oía desde fuera, una respiración lenta, pesada, casi acompasada. Vi a Simón a lo lejos con un balde en la mano. Sus ojos me vieron, pero no dijo nada. Solo dio la vuelta y entró al granero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé si por miedo o por vergüenza de haber mirado demasiado. La finca no era grande, pero ocupaba un espacio que parecía expandirse por sí solo. La vegetación alrededor moría poco a poco, como si el suelo se negara a florecer allí. Los cobertizos estaban cubiertos de hollín y óxido. Había cuerdas colgando, trapos secos, ganchos sin función aparente. Todo parecía parte de un sistema que no comprendía. Pero lo más extraño era el chiquero. Era demasiado profundo. Las cercas tenían más de 2 metros de altura, como si no quisieran mantener a los cerdos dentro, sino algo afuera. En una de las paredes vi marcas, rasguños verticales, largos, como de uñas humanas. Y por un momento, juro que uno de los cerdos me miró, pero no con ojos de animal, con ojos que pedían. Joaquín casi nunca salía de la propiedad, pero cuando bajaba al pueblo todos callaban. Llevaba un saco de arpillera al hombro, vendía carne, la cambiaba por sal o tabaco. Nunca pedía vuelto, nunca sonreía, pero un día, al pasar por la tienda, se le cayó un pedazo de carne al suelo. Cuando el carnicero lo recogió, se detuvo. Se quedó mirando ese trozo como quien reconoce algo que no debe. Era una pieza extraña, con un corte irregular, tejido esponjoso, color demasiado claro. Joaquín simplemente lo tomó con las manos desnudas y se fue. El carnicero se quedó inmóvil, sudando, con la boca entreabierta. Nunca dijo nada, pero jamás volvió a comprarles. A veces me preguntaba cómo era su vida cuando nadie los veía. Imaginaba a los dos sentados en la mesa de madera, comiendo en silencio, uno cortando, el otro sirviendo, sin palabras, sin música, solo el sonido de los cuchillos, los platos raspados. Pero había más. En el centro de la casa, decían, había una puerta cerrada con candado, y detrás se oían ruidos por la noche, crujidos, cadenas, algo arrastrándose. Nunca se vio luz por debajo de la rendija, ni ventana atrás, solo una pared cubierta por telas viejas, quizás cortinas, quizás mortajas. Era como si ahí dentro estuviera el corazón de la casa, y el corazón estuviera podrido. Los cerdos, cada vez más grandes, apenas se movían. Comían sin parar, hundiendo los hocicos en baldes llenos de restos hervidos. El olor era insoportable, pero había algo raro en sus gruñidos. No eran solo sonidos de hambre, parecían tener ritmo, como si formaran sílabas. Algunos vecinos juraban oír su propio nombre entre los gruñidos. Otros escuchaban llantos, y hubo quien dijo haber visto una madrugada a uno de los cerdos de pie, apoyado en las patas traseras, mirando hacia la casa, como si esperara ser llamado, como si fuera alguien. Nadie quería creerlo, pero la duda quedó, como un clavo oxidado en el pensamiento. Ese año, Simón comenzó a recoger trapos en el pueblo, ropa vieja, sábanas rotas, hasta zapatos. Decía que los usaba como forro en el granero.
pero una niña lo vio enterrar un abrigo detrás del cobertizo. El padre de la niña lo enfrentó, pero Simón solo dijo: «Hay cosas que deben cubrirse hasta que se pudran». La frase quedó rebotando por semanas. El abrigo pertenecía a un anciano vagabundo, famoso por contar historias a cambio de pan. Había desaparecido hacía 3 lunas. Nadie lo buscó. Nadie quiso saber. Solo otra alma perdida en las curvas de la sierra. Otra voz silenciada. Recuerdo haber oído a Joaquín hablando solo una vez. Pasaba por la vereda y el viento trajo su voz. Era firme, pero baja, casi como una plegaria. Pero no era una oración. Decía nombres de gente del pueblo, uno por uno, despacio, como si los llamara, como si los memorizara. Luego, silencio, y enseguida, un gruñido, pero no venía del chiquero, venía de dentro de la casa, un sonido grave, contenido, casi humano. Corrí sin mirar atrás, y esa noche soñé algo extraño, alguien golpeando mi ventana, un rostro redondo, rosado, ojos pequeños. No era un hombre, pero tampoco era solo un cerdo. En la feria empezaron a notar la ausencia de huesos en la carne que vendían. Venía limpia, demasiado cortada. Era raro, porque hasta los cerdos gordos tienen costillas. Pero allí, nada. Un carnicero más atrevido preguntó a Joaquín qué hacía con los huesos. Él respondió con calma: «La tierra se los come», y rió, por primera vez. Pero no fue una risa común. Fue un sonido seco, corto, como el chasquido de un hueso. Desde ese día, nadie más preguntó, y la carne pasó a ser vendida a forasteros, esos que no sabían, los que iban de paso, y a veces no regresaban. Una madrugada, escuché 3 golpes en la puerta de mi casa. Al abrir, no había nadie, solo un saco de arpillera en el suelo. Dentro, un trozo de carne y una nota escrita a mano: «Devolvemos lo que no sirve». Me quedé inmóvil varios minutos. La carne aún estaba caliente. La nota, escrita con caligrafía temblorosa. Reconocí la tela. Era parte de la túnica de un fraile que había visitado el pueblo días atrás. Predicaba sobre el fin de los tiempos. Hablaba de pecados ocultos. Desapareció sin dejar rastro. Y ahora, eso. Enterré el saco en el patio. Pero desde entonces, escucho crujidos por la noche, como si algo cavara. Por dentro, nadie sabía con certeza lo que ocurría en la finca, pero todos sabían que no era normal. Aún así, nadie iba hasta allí. Era como si el lugar tuviera un campo invisible, un velo hecho de miedo y omisión. Los hermanos seguían, silenciosos, metódicos, vacíos. Los cerdos crecían. Los viajeros desaparecían. El pueblo callaba, porque en el fondo sabíamos: lo que alimentamos con silencio, algún día nos devora. El camino que atravesaba el pueblo era angosto, retorcido y casi olvidado. Pasaba entre colinas bajas, flanqueado por vegetación cerrada y muros de piedra cubiertos de musgo. Por allí, de vez en cuando, cruzaban viajeros solitarios, vendedores ambulantes, mendigos con ojos cansados y cuentos en los bolsillos. Siempre pedían un rincón donde dormir, un caldo caliente, un trozo de pan. La mayoría se marchaba al día siguiente, pero algunos no. Empezaron a desaparecer despacio como hojas arrastradas por el viento. Al principio nadie prestó atención. La vida era dura y quien podía se marchaba sin aviso. Pero cuando un zapatero gallego desapareció, dejando su burro atado y su manta en el establo, algo cambió. El aire se volvió más denso y el camino más callado. Había un patrón, aunque nadie lo dijera. Todos los que desaparecían eran forasteros, nunca gente del pueblo, personas de paso, sin raíces, sin familia cerca, siempre de noche. Los vecinos decían que era mala suerte, lobos, frío, asaltos, pero en el fondo sabían que era más profundo, más intencional. Los hermanos parecían presentir la llegada de un viajero. Simón pasaba por la tienda el día anterior, comprando sal, harina y lámparas. Luego, silencio. Y al amanecer siguiente, el viajero ya no estaba. Las huellas se perdían en la curva del camino. Pero a veces,
Aparecía un objeto, un pañuelo manchado, un anillo, un zapato sin par, siempre cerca de la cerca de la finca. Recuerdo a la mujer del velo negro. Llegó al final del otoño, con un baúl de cuero pequeño y un crucifijo colgando del cuello. Venía de León, escapando de un pasado doloroso. Pidió cobijo al cura, pero la iglesia estaba cerrada por reformas. Durmió en el establo, con permiso del comisario. A las 6 de la mañana el lugar estaba vacío. El baúl, intacto. El crucifijo tirado en el suelo. Ninguna huella ni rastro, aunque el rocío aún mojaba la tierra. El cura ordenó bendecir el sitio, pero nadie se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban. Se la llevaron. Nadie sabía cómo, ni por quién, pero su nombre fue enterrado junto al silencio. El cura intentó alertar al consejo del pueblo, reunió a los ancianos, llevó registros de desaparecidos, citó fechas, nombres, lugares, hizo mapas toscos, dibujados con carbón. Todos llevaban, de algún modo, a la curva de la finca, pero fue interrumpido por el más viejo de la sala, que dijo en voz baja: «Quizás es mejor no saber». El silencio se esparció como moho. Las miradas se desviaron, las manos se retiraron. El cura nunca volvió a tocar el tema. El domingo siguiente sus sermones regresaron a la fe y la humildad, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no brillaba, ni esperaba. Solo quedaba un cansancio profundo y miedo. Una noche de noviembre llegó un joven con capa azul. Traía libros a la espalda y decía estudiar medicina en Oviedo. Buscaba muestras de tierra y plantas locales. Se hospedó con el herrero. Hablaba mucho, gesticulaba, anotaba todo en un cuaderno. En la mañana del tercer día salió a caminar hacia la ladera. No volvió. Lo buscaron durante horas. Solo hallaron su cuaderno abierto en el suelo, con una frase escrita a toda prisa. «Ellos me vieron». ¿Quiénes son ellos? Nadie preguntó. El herrero quemó el cuaderno, y esa noche los cerdos de la finca gruñeron durante horas, como si celebraran o entraran en trance. Los hermanos nunca estaban presentes cuando alguien desaparecía, siempre ocupados en la finca, pero había algo distinto en su andar los días siguientes, más ligeros, más satisfechos, como si un peso se les hubiera quitado, como si algo en ellos se hubiese alimentado. Simón llegó a tararear una vez en la tienda. Una canción antigua, casi infantil. La dueña lo miró en seco. Él dejó de cantar y soltó una risa, suave, profunda. Un sonido como algo que hierve. Tomó su paquete de tabaco y se fue, dejando atrás un olor fuerte, como carne quemada mezclada con azúcar. Decían que los cerdos se agitaban antes de las desapariciones. Golpeaban las cercas, gruñían con fuerza, como excitados por algo invisible. Entonces los hermanos se mostraban más atentos. Llevaban baldes, trapos blancos, lavaban el chiquero con más frecuencia. Un niño curioso se acercó una vez para espiar. Volvió llorando, en estado de shock. Nunca más habló, ni durmió sin una vela encendida. Su madre decía que soñaba cosas, puertas que se abrían, manos que no eran humanas, voces que salían de la tierra. Lo llevaron a otro pueblo meses después, pero cuentan que aún hoy grita por las noches, llama por un nombre que nadie reconoce. Con el tiempo, el camino empezó a evitarse. Los comerciantes tomaban rutas más largas, aunque costaran más. Los rumores llegaron a otras aldeas. Gente desaparece en esa sierra. Hay cerdos que no son cerdos. La tierra huele a muerte, pero no había pruebas. Y sin pruebas, la justicia no actúa. El comisario local fingía no oír. Decía que todo era cuento de supersticiosos, pero él mismo nunca pisó la finca. Y al mencionar a los hermanos, sus ojos siempre bajaban al suelo, como si allí estuviera la respuesta que no quería encontrar. Un mendigo apareció meses después con una historia absurda. Dijo que escapó de la muerte, que lo invitaron a dormir en un cobertizo. Le dieron sopa caliente y una manta, pero durante la noche escuchó un grito. Vio sombras arrastrando algo, o a alguien. Escapó por una rendija, corrió entre árboles, herido, sin mirar atrás.
Llegó al pueblo cubierto de barro y sangre seca. Le contó todo a un pastor, pero nadie creyó. Dijeron que deliraba. Lo echaron. 2 días después, el pastor murió, y la campana de la iglesia sonó sola, en plena madrugada. Desde entonces, ningún alma volvió a ser enterrada con misa, solo con silencio. El pueblo cambió. El miedo ya no venía del hambre o del invierno, venía de lo invisible, del camino que parecía cerrarse solo, del humo constante en el cielo, del olor dulce y podrido en el aire caliente. Los nombres de los desaparecidos empezaron a olvidarse, a propósito, como si recordarlos fuera peligroso, como si nombrar el miedo fuera invocarlo. Pero yo los recuerdo, cada rostro, cada ausencia, porque hay silencios que nadie debería cargar solo, y hay lugares donde la desaparición no es el final, es solo el inicio de algo, mucho más hondo. Dicen que ciertos lugares tienen su propio sonido. El chiquero de los hermanos lo tenía, un sonido hueco, húmedo, que salía de las entrañas de la tierra. Al acercarse, lo primero era el olor, una mezcla sofocante de grasa rancia, huesos hervidos y algo demasiado dulce. Luego venía el sonido, gruñidos largos, pesados, entrecortados por crujidos secos, como costillas rompiéndose. Pero lo peor era el silencio entre esos ruidos, un silencio lleno, espeso, que parecía observar. La cerca alta escondía a la mayoría de los cerdos, pero a veces se veía un hocico entre las tablas, inmóvil, sin olfatear, solo allí, esperando, siempre esperando. Una noche sin luna, un vecino del pueblo, Tomás, el hijo del molinero, decidió colarse en la finca. Había bebido demasiado y el valor le subió a la cabeza. Llevaba una lámpara, una pala y una idea tonta: probar que todo era exagerado. Escaló la cerca, cayó en el barro y desapareció por horas. Solo regresó al amanecer, sin lámpara, sin zapatos, con la ropa rasgada y la mirada distinta. No hablaba, no respondía. Estuvo así 3 días. Cuando al fin abrió la boca, dijo una sola frase: ellos miran por dentro. Después lo llevaron al convento en Villaviciosa. Nunca regresó, y los hermanos siguieron como si nada. Desde aquel día, los cerdos empezaron a parecer distintos, más quietos, o mejor, más atentos. Se detenían al ver pasar a alguien, observaban, gruñían bajo, como si susurraran entre ellos. Un viejo campesino juró haber oído a uno pronunciar una palabra: ayuda. Nadie le creyó, pero tampoco lo desmintieron, porque algo había cambiado en su forma de moverse, lenta, casi coreografiada. Por las noches se oían pasos, no humanos, no del todo, como si algo reptara entre el barro y los huesos, como si el chiquero ya no fuera solo un corral, sino una boca abierta. El barro allí era más oscuro, tan espeso que parecía tragarse los pies. Un joven curioso, nieto de la curandera, dijo haber visto algo moverse bajo el lodo, algo con dedos. Fueron a mirar. Solo encontraron huesos pequeños enredados en tiras de cuero. Parecían infantiles, pero no había reportes de niños desaparecidos, o los había y nadie hablaba. El hueso fue enterrado en secreto detrás de la capilla. La curandera ordenó quemar hierbas durante 7 días, pero el olor volvió, y con él las moscas, no alrededor de la carne podrida, sino de la casa, zumbando bajo, como un susurro antiguo. El carnicero fue quien rompió el silencio. Acudió al comisario con un trozo de carne que había guardado en secreto. Dijo que algo no cuadraba, que el corte parecía humano. El comisario lo examinó bajo la lámpara. Tenía fibras, grasa sí, pero también algo más. Una parte de tatuaje quemado, una línea azul como tinta vieja. El comisario no dijo nada. Le devolvió la carne al carnicero y lo despidió. A la mañana siguiente, la puerta de la carnicería apareció cubierta con sangre de cerdo, pero el carnicero había desaparecido y su casa estaba intacta. Solo el silencio, más espeso que nunca. Un niño llamado Mateo decía hablar con un cerdo en particular. Tiene nombre, decía. Se llama Ernesto. Ernesto, según él, sabía todo.
los cuerpos, las noches, la ropa enterrada. La madre de Mateo pidió al cura que interviniera. El niño fue llevado al confesionario, pero no volvió a hablar. Pasó los días siguientes dibujando en la pared hombres con patas de cerdo, cerdos con ojos humanos, niños con bocas cosidas. Los dibujos desaparecieron de repente. Pintaron la pared, pero dicen que si la raspas de noche las imágenes regresan y gritan. Simón empezó a cavar. Los vecinos lo vieron abrir fosas cerca del chiquero, luego cubrirlas con cal y piedras. Decía que era para enterrar cerdos muertos, pero los cerdos seguían vivos, y más grandes, y más callados. Un pescador del pueblo dijo haber hallado pedazos de uña humana en el río. Se lo dijo al cura. El cura le pidió silencio. El pescador desapareció días después, y apareció un cerdo nuevo en la finca, más pequeño, con una cicatriz en el lomo. Nadie preguntó, pero todos miraron, y el animal miró de vuelta, como si reconociera, como si comprendiera. Las lluvias llegaron fuertes ese mes. El barro corría por el camino como un río podrido. Una noche, parte de la cerca cedió. Los cerdos escaparon, invadieron un huerto. Cuando el dueño intentó ahuyentarlos, uno lo mordió en la pierna. No fue un ataque normal, fue un desgarro preciso, quirúrgico. El hombre quedó con marcas de dientes humanos. Los médicos no supieron explicarlo. Los hermanos dijeron que el cerdo estaba enfermo. Lo mataron frente a todos, pero al abrirlo, lo que salió no fue solo víscera. Había un diente humano, completo, con raíz. El pueblo se quedó helado, pero nadie habló. Solo enterraron el cuerpo y el silencio. Fue entonces cuando alguien decidió registrar. Una joven maestra, nueva en el pueblo, comenzó a anotar las desapariciones. Cruzó fechas, recogió testimonios, dibujó mapas. Todo conducía al chiquero, al barro, a los cerdos, pero cuando llevó sus notas al cura, él las quemó. Dijo: «No despiertes lo que aún duerme». Ella lloró, gritó, intentó contactar a la capital. Nadie respondió, hasta que una noche, su casa ardió en llamas, cuerpo calcinado, irreconocible, pero en el centro del salón, el cuaderno, intacto, con una última frase escrita a mano: «El chiquero ve». A la mañana siguiente los cerdos estaban en silencio, quietos, mirando hacia la casa, sin gruñidos, sin moverse. Los hermanos no fueron vistos ese día, ni el siguiente. El chiquero parecía respirar por sí solo. Los árboles cercanos estaban negros de hollín, y yo, que miraba desde lejos, entendí. Ese lugar ya no era un lugar, era un organismo, una entidad, alimentada por años de silencio, carne y miedo. El chiquero no guardaba solo cerdos, guardaba nombres, voces y relatos que jamás debieron contarse. Fue una mañana envuelta en niebla cuando todo comenzó a desmoronarse. La maestra muerta, los cerdos inquietos, el olor flotando en el aire como un fantasma sin rostro. Pero la chispa la encendió un perro, un mestizo que cavaba sin parar cerca de la cerca de la finca. Pertenecía a un pastor viejo, ciego de un ojo. El animal escarbó durante horas, y cuando por fin ladró fuerte llamaron al dueño. Cavaron juntos y lo encontraron. Un fémur, humano, entero. La carne aún colgaba en algunas partes. Las moscas llegaron como si respondieran a una llamada. Ya no se podía negar. El viejo pastor se arrodilló frente al hueso e hizo la señal de la cruz. Lloró en silencio, y al levantarse murmuró: «Ahora la carne grita». La noticia se esparció como plaga. En pocas horas, hombres y mujeres se reunieron en la plaza. Muchos con palas, antorchas, piedras, otros solo con la rabia acumulada por años. No había suficiente autoridad para frenar al pueblo. El cura intentó detenerlos. El comisario se encerró en su casa, y la multitud, dominada por el miedo y la furia, marchó por el sendero hacia la finca. No gritaban. Era un silencio denso, animal. Al llegar, golpearon la puerta con violencia. Ninguna respuesta. No se veían los hermanos. Algunos decían que habían huido, otros que los cerdos se los habían comido.
Entonces forzaron la entrada, y lo que hallaron, nadie lo olvidaría jamás. El chiquero estaba abierto, los cerdos sueltos, acostados, con los ojos entrecerrados. Ninguno intentó escapar, ninguno reaccionó. Estaban extrañamente satisfechos. En el barro, los vecinos encontraron huesos, decenas, cráneos, costillas, mandíbulas con dientes humanos, y más, pedazos de ropa, botones, zapatos pequeños, un pañuelo bordado con la letra L, un pendiente de plata, una pipa rota, reliquias de ausentes, pruebas de desaparecidos, todo mezclado con la tierra como si fuera abono de un ritual antiguo. Mujeres desmayaron, hombres gritaron, niños fueron apartados, pero ya era tarde. La verdad era un animal que no vuelve a la jaula. Entraron a la casa, destrozaron puertas, revisaron cada rincón. En la sala, un altar tosco con huesos pequeños y un cráneo chamuscado. En el sótano, ganchos colgando y cubos con grasa endurecida. En el cuarto cerrado, un libro, tapa de cuero, sin título. Dentro, dibujos. Hombres y cerdos fusionados en un solo cuerpo, diagramas anatómicos grotescos, nombres tachados, fechas, recetas, instrucciones para ablandar la carne. Y al final del libro, una lista, con decenas de nombres del pueblo, algunos tachados, otros rodeados. El mío estaba allí, subrayado 3 veces. Me arrodillé, vomité, y comprendí que ellos nunca mataban por casualidad. Ellos elegían. Hallaron a Simón en el granero, arrodillado, cubierto de sangre hasta los codos. Ojos rojos pero serenos. Sonreía. Una sonrisa tranquila, como quien ve el mar por primera vez. Cuando lo sacaron, no opuso resistencia. Solo repetía una frase en susurro. Ellos seguirán comiendo. Nada más. A Joaquín lo encontraron días después, colgado de un árbol detrás del chiquero. La piel del rostro arrancada. En lugar de ojos, 2 pedazos de vidrio. El corazón ausente. En el suelo, marcas de barro con forma de patas, pero demasiado grandes. Ningún cerdo habría llegado allí. Ningún cerdo deja huellas en forma de cruz. No hubo juicio. Hubo gritos, piedras, fuego. Simón fue linchado frente a los cerdos, arrastrado, quemado, dejado entre los huesos que él mismo había sembrado. Algunos decían que los cerdos observaban en silencio, otros juraban que lloraban. Cuando la casa fue incendiada, el chiquero explotó en llamas. Los animales no huyeron, se quedaron, gritaron. Algunos aullaban como personas, otros golpeaban sus cabezas contra las cercas, desesperados. Cuando el fuego se apagó, solo quedaba el olor, un olor que se incrustaba en los pulmones. Un olor que ni el tiempo logró borrar. A veces, aún lo siento. El pueblo enterró los restos en fosas comunes, sin nombres, sin cruces, solo huecos en la tierra. Los cerdos que sobrevivieron fueron sacrificados, algunos quemados, otros degollados, pero uno escapó, pequeño, cojo, con ojos grises. Nunca lo encontraron, y meses después comenzaron los rumores. Niños que oían gruñidos de noche, sombras en el bosque, un cerdo que camina en 2 patas y susurra nombres. Los viejos dicen que lleva el alma de los hermanos, que se alimenta de lo que quedó de nosotros, que nunca se fue y que un día regresará. El comisario abandonó su puesto. Dijo que hay cosas que no caben en informes. El cura enfermó, perdió el habla. Vivió 2 inviernos más, siempre sentado en la capilla vacía, mirando el altar como quien espera su sentencia. El pueblo se marchitó, familias se fueron, niños nacieron mudos, la tierra se volvió dura, estéril, y el lugar donde estaba la finca fue cercado, pero allí no crece nada, ni maleza, ni flor, solo el viento, que sopla a veces con un sonido de risa ahogada. Yo me quedé, porque alguien debía recordar, alguien debía guardar los nombres, contar la verdad, aunque nadie quiera escuchar, porque el silencio, aquí, no es protección, es alimento, y mientras haya silencio, ellos siguen, bajo la tierra, entre las raíces, en el olor de la lluvia. A veces por la noche los escucho, los cerdos,
o lo que queda de ellos, susurrando, llamando. Y sé que algún día vendrán por mí también. La finca ardió durante 3 días. Las cenizas se esparcieron por la ladera como una nieve muerta. La madera se volvió carbón. El hierro se torció como columnas vertebrales rotas. Pero la tierra seguía caliente. Incluso después de que la última brasa se apagó, el suelo humeaba, como si algo siguiera respirando debajo. Nadie se atrevió a reconstruir allí. Intentaron sembrar, levantar una cruz. Todo se pudría. La lluvia no lavaba, el viento no arrastraba, el barro solo tragaba, como si el chiquero se hubiera convertido en una boca y aún esperara su próxima ofrenda. Dicen que de noche, cuando el invierno llega antes de tiempo y el viento sopla del lado equivocado, se puede oír, no gritos, voces, fragmentos, como si alguien llamara desde la tierra. Hay quienes juran que no son fantasmas, son restos, recuerdos vivos, memorias que todavía tienen hambre. Una maestra del pueblo vecino contó haber oído pasos pesados en el bosque, como pezuñas, pero lentos, casi cuidadosos, y una mañana al abrir la puerta, había barro fresco, en el umbral, y en medio un diente humano, con una astilla de plata. Lo que ocurrió allí nunca fue contado oficialmente. Los archivos desaparecieron. La iglesia quemó los registros. El ayuntamiento habló de histeria colectiva. Pero en las ferias, en las fogatas, entre ancianos, la historia circula. Nunca igual. En unas, los hermanos regresan. En otras, los cerdos hablan. Pero hay un punto común: la carne, el sabor de la carne. Todos en algún momento dicen haber probado un trozo, una tira, un mordisco, y todos repiten lo mismo. Tenía un sabor raro, familiar, casi dulce, como si algo dentro del cuerpo lo reconociera y llorara en silencio. Hay una teoría que ronda los senderos de la sierra. Dicen que cuando el cerdo come carne humana, cambia. La ciencia se ríe, la religión niega, pero el pueblo siente y jura que hay algo en la carne que atraviesa el tiempo, que incluso muerto, el cuerpo guarda secretos, y cuando otro cuerpo lo consume, parte del alma escapa. Los hermanos sabían eso, por eso elegían, por eso escribían nombres, no alimentaban cerdos, cultivaban ecos, voces atrapadas en la grasa, destiladas en la manteca y escuchadas por la noche, cuando ya nadie reza. Un forastero apareció años después, quería comprar el terreno, decía que construiría una escuela agrícola, trajo papeles, dinero, promesas. El pueblo se opuso, pero él insistió, acampó cerca de las ruinas, sembró, estudió el suelo, pero cada noche anotaba sueños, siempre el mismo, una criatura a medio formar, con pezuñas y ojos vacíos, que susurraba nombres que él no conocía. Al 13º día, desapareció, dejó atrás su cuaderno. En la última página, una sola frase: la carne recuerda. Y yo sigo aquí, no por valentía, sino por impotencia, porque aunque huya sé que no hay distancia suficiente de aquello que ya nos habita. Cuando el viento sopla del este, cierro las ventanas. Cuando el ganado desaparece, no busco. Cuando veo huellas que no pertenecen a ningún animal, solo observo y espero, porque lo sé, ellos nunca se fueron, solo se mezclaron, con la tierra, con los árboles, con la carne, con el miedo, conmigo. Hoy ya nadie habla de los hermanos, pero todos recuerdan, con el cuerpo. La sangre se calienta cuando se menciona un cerdo, la lengua se seca al cortar grasa, y cuando se huele esa fritura, el chasquido de la manteca en la sartén, todos callan, porque el sabor aún está allí, en algún rincón de la boca, en algún rincón del alma, como un recuerdo que nunca elegimos tener. Una vez al año, durante el solsticio, alguien deja un plato junto a la cerca. Nadie ve quién, pero siempre está allí. Un pedazo de carne, un puñado de frijoles, un pan viejo, como una ofrenda, como si algo todavía esperara, algo hambriento, algo que escucha. Los ancianos dicen que es mejor no romper la costumbre, mejor no llamar la atención, porque lo que duerme también sueña.
Y a veces, despierta. Intenté irme. Hice las maletas. Crucé las montañas. Pero el camino me devolvió. Me enfermé. Fiebre alta. Sueños con dientes. Gruñidos desde el suelo. Volví antes de una semana. La casa seguía igual. La verja de la finca, entreabierta, como esperándome. Y esa noche, los escuché. No palabras, sonidos, susurros, como si algo dentro de mí respondiera. Su legado no es la muerte, es el sabor, la permanencia, el rastro invisible que queda incluso cuando todo se ha hecho ceniza. El pueblo cambió, los rostros son otros, pero el miedo es el mismo. Y en el fondo todos lo sabemos. Aquello que una vez se alimentó de nosotros nunca queda satisfecho. Aún hay voces en la tierra, aún hay ojos en el barro. Y si algún día pasas por aquí y hueles a carne, no te detengas, no mires y sobre todo, no aceptes el plato. Si esta historia también te erizó la piel, comenta desde dónde la estás viendo, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesita conocer este caso real y perturbador. Demasiados silencios esconden demasiados horrores. ¿Tú también lo sentiste?